En este bloque de entrevistas vamos a conversar con el colega Javier Alejandro Ramos acerca de la coyuntura política. Javier, bienvenido a La Luz TV. Muy buenos días. Gracias, buenos días, Rolando. Siempre es un placer estar contigo. Muchas gracias, igualmente. Coyuntura difícil. Ayer escuchaba yo las declaraciones de Yesenia Ponce, que por cierto es difícil creer que ella ha escrito ese discurso, y que nos dice mucho cómo está el autoritarismo y el fraccionamiento de la bancada naranja, ¿no? Bueno, sí, obviamente esto es un ejemplo, una demostración del tipo de personas que Keiko Fujimori puso en su lista, ¿no? Y no es la primera vez, o sea, en la campaña anterior en la que también postuló a la presidencia era lo mismo, o sea, listas parlamentarias en las que prima de repente el amiguismo o también el pago de cupos, El pago de cupos en varias provincias, en varias regiones para ser parte de una. Ahora, la bancada lista. naranja está fraccionada realmente entre Kenji y Keiko, porque hay gente que dice que todo esto conduciría a la posibilidad, en este país se piensa, se puede pasar cualquier cosa, Bueno, de que en segunda vuelta vayan los dos y que se asegure el triunfo del fujimorismo. ¿Qué crees tú? La bancada fujimorista está fraccionada desde su génesis, desde su origen, desde el punto de vista que Fuerza Popular no es un partido político. Fuerza Popular es, algunos lo llaman pues una organización con un claro interés electorero, otros le llaman una banda de delincuentes. Lo que para mí es, Fuerza Popular es un movimiento o una organización política que se formó con un claro objetivo: liberar a Alberto Fujimori. Porque si tú te recordarás, y yo lo conversaba con un colega ayer por la tarde, si Fujimori no comete la torpeza de volver a Chile o de ir a Chile y ser capturado y traerlo, el fujimorismo estuviera muerto en estos momentos. Estaría muerto. Y por otro lado, si Alberto Fujimori hoy en prisión no tuviera a Keiko y a Kenji libres en la política, con 70 congresistas en el Congreso, no habría fujimorismo y nadie estuviera peleando el indulto. Esta es la verdad. Pero acá hay un tema. Como digo, la bancada naranja está fraccionada. ¿Por qué? Porque se tratan de hacer aparentar de que hay un respeto por los partidos políticos, por las organizaciones sólidas. Ellos se muestran como si fueran una, con acciones disciplinarias incluso, y con proyectos de ley como el que acaba de aprobar la Comisión de Constitución para evitar de que hayan movimientos distritales y provinciales independientes, para fortalecer los partidos políticos, entre comillas, pero en realidad no es un partido político sólido ni bajo un ideario o un programa. Es un grupo de personas en el cual, como todo el mundo lo sabe ya, el 70% son invitados. Aventureros. Algunos con buenos fondos para poder llegar. Es, o sea, militantes en realidad de un partido político con un ideario, o sea, fujimoristas que ven de viejo cuño, que vengan de los ideólogos, eso no existe. No existe. Entonces, si está fraccionada es por eso. Ahora, el tema de la divergencia o desavenencias que parece que aparentan haber entre Keiko y su hermano, al parecer son ciertas, ¿no? Porque claro, se ha señalado muchas veces, la agenda de Keiko Fujimori no pasa por liberar a su padre, porque le quita protagonismo, ¿no? Y porque es evidente de que el engreído o el delfín del Alberto Fujimori es su hijo, es Kenji, ¿no? Es quien más se parece a él, con quien más ha parado, quien más ha parado con él. Y que sí está interesado porque salga Alberto Fujimori. Él sí está peleándola para que salga, pues él va a visitarlo todos los domingos y está ahí, habla de eso. O sea, la agenda de él sí es liberar a Alberto Fujimori. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Quizás su agenda no sea ser candidato presidencial, ¿no? Pero su agenda es liberar al menos primero el padre libre. Lógico, es que no muera en la cárcel, ¿no? A la hermana no le interesa el tema, no le interesó su madre cuando la torturaba, me va a interesar pues el padre que y eso es muy duro, ¿no? Bueno, esa lectura es durísima para alguien que estaba a punto de ser presidente del Perú 2 veces, ¿no? Bueno, si no lo ha sido por dos razones, o sea, los propios errores internos que ha cometido como lideresa, llamémosla, de una organización que, como te digo, tiene una única agenda, que es mantener
el statu quo de la misma gente con la que se ha rodeado desde los años 90, son los mismos, o sea, y con algunos reciclados nuevos, pero que tampoco son gran cosa. Exactamente. Son gente que está metida en lavado de activos, como tú mismo señalas, gente que ni siquiera terminó el colegio, que miente en sus hojas de vida, que tiene una serie de cuestionamientos. O tienen cuestionamientos con lavado de activos, o han mentido en su hoja de vida, o no está claro ni siquiera, porque hay, digamos, errores en la hoja de vida que puede pasar por una maestría no acabada, por un doctorado que no ha terminado, pero acá estamos hablando de gente que no ha terminado la secundaria. Es más, la Constitución ni siquiera te lo obliga. Es más, o sea, si la Constitución solamente dice que para ser parlamentario tienes que tener ser peruano de nacimiento y un mínimo de edad, ni siquiera te pide que tengas primaria. Hemos tenido hasta casi analfabetos en el Congreso de la República, ¿no? Y lo seguimos teniendo. Y lo seguimos teniendo, ¿no? Pero, o sea, sin estudios, o sea, primarios o terminados o concluidos, si no te lo exige la ley, ¿para qué mentir? Después, oye, bueno, terminé hasta tercero de primaria y tuve que trabajar y ya, pero tengo derecho a ser representante de mi pueblo y nadie te dice nada. O sea, puede ser terribles problemas. Porque acá hay un delito, o sea, vamos a hablar, claro, porque también ya viene ahora el tema del blindaje y todo lo demás. Acá hay un delito. Si tú mientes en tu hoja de vida en campaña, siendo candidato, y te lo detectan, te borran de la lista, te sacan el Jurado Nacional de Elecciones o cualquier persona de parte te tacha y tú no eres candidato. Si tú mientes, entonces detectan que eso se llama falsedad genérica, etc. Ahora, pero si ya eres elegido y también te lo detectan, entonces ¿por qué no, en lugar de una supuesta sanción de 60 días, 120 días, acá lo que corresponde es el desafuero? Claro, acá pasa también por el tema de la presión del accesitario, ¿no? Suele pasar, en el caso de Karina Beteta, por cosas mucho menores, Alejandro Llovera se le sacó del camino. Es cierto. Por cosas mucho menores había otros que debieron salir en ese pero tiempo. Por supuesto. O sea, Gagó, el otro el que tenía el prostíbulo en el... Y Karina Beteta entra por intereses que ella tenía y que se sabe que ella manejó mucho detrás. Ahora sale en redes sociales el caso de Ortecho, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Que salió del Congreso, obviamente por evidentes faltas, pero porque el tema de la ex esposa de Acuña estaba ahí constante y presionando. Y después se comprueba que una de las mayores acusadoras de Ortecho había trabajado y había sido gente de confianza de la esposa de Acuña. Entonces, el accesitario presión, cuando el accesitario tiene una presión o de repente tiene una vinculación o una influencia más importante que quien sacó más votos que él e ingresó, existe estas cosas. O sea, también hubo una fuerte presión, recuerdo, en el Congreso pasado durante el gobierno de Humala, cuando estuvo por desaforar a Julio Gagó. Julio Gagó iba a ser desaforado, también tenía clarísimas evidencias de que, siendo parlamentario, usaba su tráfico de influencias para manejar que sus empresas sean proveedoras del Estado, y eso está prohibido por ley. Y como se dice en criollo, movió bien sus fichas. Movió bien sus fichas, y ojo, el accesitario, ahí entró también mucha presión mediática. Trabajamos la prensa también duro para hacer saber quién era el accesitario. El accesitario era Miguel Ramírez, el socio de Kenji Fujimori, en el almacén donde se encontraron toneladas de droga. Entonces, si salía Gagó, entraba el socio de Kenji. Entonces, un poco que se movió fuerte ahí. Yo recuerdo que incluso hasta preparamos con un grupo de personas un anteproyecto de ley que ahora se llama la ley de la curul vacía. Se la apropiaron, se lo robaron, se lo plagiaron 4 congresistas como suyo. ¿No? Nunca jamás mencionaron mi nombre ni las otras personas que habíamos trabajado el tema ese, y lo aprobaron, ¿no? Lo aprobaron durante la gestión de la presidencia. ¿Y lo aprobaron? Está aprobado, de Ana Solórzano, ¿no? durante su presidencia del Congreso, lo aprobaron con una serie, obviamente, de cambios que no eran los originales. Pero recogiendo ese original. Recogiendo el original hasta el nombre. Pero lo cambiaron, lo maquillaron por ahí para que tampoco los afecte tanto, ¿no? Y es una ley vigente, es una ley que debería aplicarse en el caso del desafuero de Yesenia Ponce o de muchos otros que están involucrados en faltas flagrantes, y no permitir el ingreso de un accesitario. Javier, el tema de Pedro Pablo Kuczynski. Empieza un nuevo gabinete donde aparentemente, porque se hablaba de cierre del Congreso, se hablaba de golpe de Estado, vacancia. De vacancia, y por estos días parece que hay una pequeña tregua. Siempre es saludable en la política para parar la pelota a uno y para saber a dónde estamos apuntando. Pero hay una evidente tregua. ¿A dónde crees que nos puede conducir esto? ¿Cómo ves el gabinete Arauz? Bueno, es un gabinete parchado, obviamente. O sea, ha habido cambios en
cinco carteras que eran las más conflictivas en ese momento, que era obviamente la presidencia del Consejo de Ministros, educación y salud y justicia, ¿no? Acá yo lamento mucho, ¿no? Lamento mucho que una persona como Pedro Pablo Kuczynski, con la experiencia que tiene en el manejo del Estado, del manejo del gobierno, porque hay que recordar que ha sido ministro, no sé, 3, 4 veces, en diferentes gobiernos desde los años 80, y es prácticamente el fundador de toda una escuela de tecnócratas metidos a políticos desde el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, tenga tan poco manejo político y cometa torpezas tan infantiles, tan ingenuas, ¿no? Con la experiencia que tiene, o sea, no parece el Pedro Pablo Kuczynski de la campaña anterior. Y que todos conocíamos, ¿no? Claro. Y que creíamos que iba a ser distinto el escenario. Así es, el Pedro Pablo Kuczynski de la campaña en la que se enfrentó a Ollanta Humala y a Keiko Fujimori en el 2011, era otro un Pedro Pablo Kuczynski más, si bien como el de ahora, ligado a las redes, con la juventud, etcétera, un poco más estadista. Que ya está elegido y que tiene un año y un par de meses. Está lejos. Está muy lejos de eso, comete muchísimas torpezas. El gabinete, yo pienso que se ha jugado acá una carta de quién es el más macho, pues, o sea, el Congreso te busca censurar un ministro más y ya habían Con censurado. este nuevo gabinete, porque lo de Marilu Martens sabía que era crónica de una muerte anunciada. Sí, ella debió renunciar un poco antes. El que más pierde es Zavala, ¿no? Pierde mucho Zavala. Digamos que el objetivo fue él, ¿crees? El fujimorismo tenía como posible escenario final de esta censura a Martens, tenía como posible escenario el que Zavala, el gobierno, el régimen, pudiera ser una cuestión de confianza, aunque lo veían un poco complicado, como ya lo habían medido a Kuczynski, les habían bajado a Saavedra, hicieron renunciar a Vizcarra, a Zorn antes de censurarlos, entonces dijeron, bueno, nos bajamos una más y no pasa nada. Pero no, pues bueno, los pecharon, como dicen, o sea, Kuczynski se puso al frente de este Congreso y hizo una cuestión de confianza. Ahora el fujimorismo está en jaque. Exactamente. El fujimorismo está en jaque, o sea, se tumban este gabinete de Mecha Arauz, que es un gabinete que yo no lo veo tampoco como un gabinete pues de lujo nuevamente, no, es un gabinete parchado. Porque el otro tampoco fue de lujo. Tampoco de lujo, pero un gabinete parchado con gente que si bien es gente que conoce de temas políticos, de temas técnicos, es un gabinete con gente que también viene cuestionada, de Mercedes Arauz, no hay que olvidar que fue ministra de Alan García, ¿no? que se le conoce como Mibagua, ¿no? y que tiene todo un pasado. No es para esperanzarnos, ¿no? No es para esperanzarnos, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Y que probablemente se entrampe en una crisis en menos de tiempo de lo que imaginamos. Yo creo que un par de meses antes de fin de año vamos a tener otra, porque es más de lo mismo. Claudia Cooper, la ministra de Economía, es la viceministra de... No tiene gente, pues. No tiene cuadra. Bueno, es que es difícil también que te tumben un gabinete y que en 2 días tengas 15 personas dispuestas a ser ministros. Pues, tampoco es tan sencillo, ¿no? Entonces tienes que parcharlo con lo que hay y por ahí mover unas cuantas fichas entre los viceministros y no. Javier, para terminar, Sí. bueno, estamos entre colegas y temprano me enteré que Max Obregón una grata noticia, por cierto, que Max Obregón va de nuevo a ser candidato al Colegio de Periodistas. Hoy me del Perú. enteré eso en la mañana. ¿Qué te parece? Hoy me enteré eso en la mañana. Bueno, yo tenía entendido que los estatutos prohibían una reelección, no sé cómo habrán hecho, pero en todo caso creo que Max ha hecho una gestión bastante más que aceptable, o sea, muy buena gestión como decano del Colegio de Periodistas, tanto en Lima como como decano nacional del Colegio de Periodistas, o sea, hay casos, hay situaciones en las que se puede decir que hay excepciones que son necesarias, o sea... Y esta creo que es una de ellas. Yo creo que es una de ellas. Max ha hecho un trabajo estupendo, con algunas diferencias que puedo haber yo tenido con él u otros colegas. Creo que sí se merece un continuismo de la gestión que él ha realizado, porque hay muchas cosas todavía que arreglar en las instituciones del gremio periodístico, no solo en el colegio, sino en otras, pero en el Colegio de Periodistas hay muchas cosas que arreglar y quizás otras personas
evidente buena intención y con todo derecho que quieran postular también, no ofrecen de repente la misma alternativa viable de hacer una gestión en beneficio de todos los proyectos como la que ha hecho Max. Que todo sea por el bien del gremio, como siempre. Sí, esperamos que sí, ¿no? Yo felicito a Max por esta decisión, le van a llover miles de críticas obviamente, pero bueno, él es parte. Sí, él es una persona que sabe cómo responder a estas cosas. Como siempre, un gran gusto, Javier, conversar.